Amós capítulo 9. Leemos el verso 11. Amén. Al unísono todos leemos este verso de las Sagradas Escrituras. Amén. Leamos todos, a ver, en voz alta, clara, que podamos hacer comprensión de lectura. En aquel día que gloria a Dios, en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David. Restaurando el tabernáculo de David. Ese es el tema que voy a hablar en esta mañana. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga. Gloria a Jesús. Quiero compartir esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Que considero que es muy necesaria para todos. Que Dios nos dé inspiración en la palabra en esta mañana. Y conforme sea la necesidad, pues podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Inicie la oración, hermano, en el nombre de Jesús. Soberano Dios. Nuevamente, Señor Jesucristo. Delante de ti estamos. En tu palabra, Señor, y en tu nombre santo. Reconociendo, Dios, que tú tienes palabras de vida eterna, que estamos en tus manos, Señor, y reconocemos nuestra condición, nuestra necesidad, y hemos venido hoy al culto a escuchar tu palabra, a ser edificados, fortalecidos en el hombre interior. Te pido ahora, Dios, que nos des gracia, inspiración, revelación, iluminación, para que esta palabra cumpla el propósito conforme tú la envías hoy a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Hay un aplauso para Jesús. Dele ese aplauso a Jesús con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos. Estén cómodos. Restaurando el tabernáculo de David. Y cuando hablamos de restaurar, hablamos de poner en orden las cosas. Restaurar es volver a construir, a edificar, a establecer un cambio integral que incluya la forma de pensar, de actuar, objetivos y visión clara. Y sabe, hermanos, estaba pensando la importancia de hacer las cosas bien y proponernos todos en Dios. Estamos iniciando un año, pero qué bueno iniciar este año bien. Proponernos en Dios este año a ser mejores, a subir un poco más el nivel. Si estamos espiritualmente en el 10%, vamos a proponernos a subir siquiera el 30%. Y el que está en el 30%, propóngase a subir siquiera el 50%. Y el que está en el 50%, propóngase a subir al 70%. Y el que está en el 70%, como dijo Cristo en San Juan capítulo 15, propóngase a subirlo al 100%. Esa es la perfección, llegar a la excelencia, a una mejora continua.
No continuar o seguir en lo mismo, haciendo lo mismo. Si uno desea un cambio, hay que hacer algo diferente. Si usted hace lo mismo, el resultado será ¿qué? El mismo. Pero si usted hace algo diferente, el resultado puede cambiar. Y a eso quiero llevarlo hoy a reflexionar. A iniciar este año bien. A tener metas claras, propósitos claros, un objetivo claro, una visión espiritual clara, a buscar un cambio diferente, a crecer espiritualmente. Gloria al nombre de Jesús. Ya el año que finalizó, lo que no hicimos, hermanos, Pablo dice, ciertamente olvidando lo que quedó, ¿a dónde? Pero nos vamos a extender es a lo que está ¿dónde? A eso lo invito. A extendernos a lo que está adelante. Gloria al nombre de Jesús. A buscar en Dios, hermanos, a cumplir este año realmente el deseo de su corazón. A no continuar en lo mismo. Qué bueno hoy poder pensar que lo que está por venir es mejor que lo que hemos dejado atrás. Seguramente hemos alcanzado bendiciones en Dios. Y usted ha llegado a un nivel espiritual seguramente. Usted ha sido un hombre que ha perseverado, una persona que en la parte de la madurez ha alcanzado un buen nivel, pero tenga presente que lo que usted alcanzó ayer, ya todo eso es pasado. Todo eso ya es pasado, hermano. Ya hay que pensar es en el hoy, en el presente. Porque algunos se quedan es con el pasado. Yo era un servidor. Yo era de bendición. Yo era. Y eso está bien. Pero hermano, no nos podemos quedar con el pasado. Vamos a proyectarnos es al hoy y a comenzar a proyectar un buen futuro en las manos de Dios. Si usted fue de bendición ayer, sea de bendición hoy. Si usted estuvo activo ayer en el servicio, bueno, actívelo hoy también. No se quede con el ayer. Las cosas pasadas que quedaron atrás. En Dios todo es hecho ¿qué? Oiga, nuevo. Todo es hecho nuevo. Restaurando el tabernáculo de David. Hechos capítulo 15, verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pedro, pero él tiene presente, amén, lo que había dicho Ageo. Oiga, hermano, casi 600 años después, Ageo había pronunciado por boca del Señor, por la inspiración, lo que Dios iba a hacer. Sabe que la Escritura hace mención de varios lugares como sitios de comunión, de reunión, de la manifestación de la gloria de Dios.
Precisamente el primer lugar donde Dios de una forma física tangible se manifestó fue el tabernáculo que construyó Moisés. Este tabernáculo fue diseñado por Dios. Cada parte, cada elemento, cada cosa que debía de estar en ese lugar, en esa tienda, fue dada por Dios y debía de hacerse conforme al modelo. Esto indica que a Dios le agrada que hagamos las cosas como Él lo revela, como Él lo manifiesta. Y sabe que las cosas importantes de Dios, las cosas que Dios le ha dado importancia, siempre Él ha manifestado cómo debe de hacerse. Eso no se lo deja Dios al hombre, ni al criterio, ni al pensamiento, ni a la voluntad de los hombres. Dios siempre ha mostrado cómo hacer las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Así que el primer lugar fue el tabernáculo, el segundo el templo de Salomón, que también Dios mostró cómo debía de hacerse. El tercer lugar de reunión se conoce como el templo de Zorobabel, aquel que se construye después de la deportación. Este templo, quien motiva a construirlo fue Zorobabel y el profeta Ageo. Luego, para tener lugares ya de comunión pero más estrecha, algunas personas diseñaron lugares conocidos como los aposentos altos, que eran unas piezas donde hombres que querían tener ya de una forma más estrecha, más íntima comunión con Dios, pues edificaban estos lugares para sacar un espacio, un tiempo y un lugar donde pudieran tener intimidad con Dios. Esos lugares se conocieron como los aposentos altos. El capítulo 2 del libro de los Hechos hace mención de uno donde estaban reunidos 120 hermanos. Fue allí donde el poder del Espíritu Santo se manifestó y los que están en ese aposento, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Luego me habla de otro sitio como más estrecho. Y usted observa en el Salmo 25, verso 14, que el salmista está diciendo: la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. Ya me habla de una disposición. Ya no es solamente un lugar físico como lo fue el tabernáculo, como lo fue también el templo, porque esos lugares eran físicos, pero eran lugares sociales, donde el pueblo se congregaba, la presencia de Dios se manifestaba, pero esa presencia no era personal, era más bien general. No era algo que el pueblo podía contemplar de una forma de entronizar en su vida la presencia de Dios, ¿no? La gloria de Dios descendía y había una manifestación, pero no era algo que ellos pudieran interactuar. Pero aquí el salmista sí me habla, amén, de una comunión íntima. Ya es diferente, porque esto era general, pero ya lo que está diciendo David es que hay una forma de interactuar de una forma más personal con Dios. ¿Qué es lo que dice David en el Salmo 27? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, pero que pueda estar tan cerca que pueda inquirir, o sea, pueda estar allí dialogando, hablando, compartiendo, teniendo comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si yo puedo inquirir en su santo templo, Él, aleluya, me va a guardar, me va a vivificar, me va a fortalecer. Así que ya me habla de unas habitaciones personales. Y la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Número uno, con los que le temen.
Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas la comunión íntima es con quienes. Número 2, con los justos. Entonces mire, ya hay una comunión que es algo íntimo. Es algo que personal. Hermano, uno no tiene intimidad con todas las personas, ¿o sí? Ya el núcleo de la intimidad es muy ¿qué? Es muy estrecho, casi que se reduce a 2 personas. Intimidad, algo muy estrecho, muy de confianza, muy hermano de estar ahí los dos, intimidad. Y qué bueno uno tener intimidad con Dios. O sea, uno tener una relación ya como estrecha. Isaías 57:15 ya me habla también que hay una intimidad con los humildes y los quebrantados de corazón. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es ¿quién? El santo. Yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde ¿de qué? Para hacer ¿qué? Vivir el espíritu de los humildes. ¿Y para qué? El corazón ¿de qué? Eso lo dijo David en el capítulo 51, el verso 17. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado, ¿qué hace Dios? No ¿qué? Gloria al nombre de Jesús. No lo desprecia. Así que en esta hora yo quiero hablar es del tabernáculo de David, de lo que es la comunión estrecha con Dios, de restaurar una comunión más íntima. No tanto restaurar aquello que para Dios no tiene significado. Porque hay cosas que puede ser que usted le dé valor. Pero aquí necesitamos darle valor es a lo que Dios le da importancia. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Y qué bueno que nosotros este año, hermano, nos propongamos a agradar a Dios. Propongámonos a agradar a Dios. Usted, amigo, propóngase a agradar a Dios. Dios se agrada en todo lugar y de toda persona, de aquel que es temeroso, de aquel que le obedece, de aquel que le ama en espíritu, pero con la verdad por delante, que no tiene nada que ocultar, que no tiene nada que encubrir. Por eso habla de los que le temen, de los justos, de los humildes. Con esos es que Dios tiene comunión ¿qué? Íntima. Y estar uno como en ese círculo estrecho es un privilegio. Que uno pueda estar en el círculo estrecho de Dios. No en el círculo donde todos se benefician, porque hay un círculo que se llama misericordia y gracia. De ese círculo se benefician todos, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Gloria a Dios. Y Dios da gracia, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos, pero ese es un círculo como muy amplio. En ese círculo nos abrigamos todos. Eso es una bendición, claro. Que yo pueda estar en el círculo de la gracia, en el círculo de la misericordia. Pero hay unos círculos que son más estrechos, que ya no es el general, sino que es la comunión que íntima. Ese círculo es mejor. Es mejor estar ahí, porque aparte
de que usted tiene misericordia. El Salmo 103 dice que engrandece su misericordia, pero no a todos. La misericordia es para todos, pero Él engrandece a quienes le temen. Hay una misericordia como extra, digámoslo así. Y es mejor tener de parte de Dios. Amén. En cuanto a lo espiritual, tener abundancia en la bendición. El tabernáculo de Moisés, va a pedirle el favor a la hermana Isabela. Vamos a mirar algo. El tabernáculo de Moisés tenía 3 partes. Ahí usted lo está viendo, mire. Eso era una tienda. La parte externa se conocía como el atrio. Ahorita lo vamos a mirar. Cuando se armaba esa carpa, cada familia, de acuerdo a la ubicación que Dios les dio, debían de colocar sus tiendas. Pero el tabernáculo sí se componía básicamente de 3 partes. Vamos a colocar la segunda diapositiva para mostrarles algo. Enseguida me muestra esta, la que sigue mejor. Esta. Eso era lo que se conocía como el tabernáculo. Esa parte externa se conocía como el atrio. En el atrio habían básicamente 2 cosas. El altar del sacrificio y estaba el lavacro o la fuente de bronce. Esa parte externa era conocida como el atrio. Hasta ahí podían llegar ciertas personas. Ya tenía una parte interna que era el lugar santo, que ahora lo vamos a mirar, y tenía otra parte más interna, que era el lugar santísimo. En el lugar santo llegaban ciertas personas y habían ciertos elementos que ahora los vamos a mirar. Y en el lugar santísimo ya no llegaba sino una sola persona. Y también había un elemento allí. Gloria al nombre de Jesús. El atrio es el lugar, devolvamos la diapositiva. Este lugar llamado el atrio era una parte externa. Era un lugar rodeado y cercado. Y era la parte externa del tabernáculo, Hebreos capítulo 9. En ese lugar, pues la verdad, aunque la persona que entraba ahí, pues de una vez se confrontaba con la presencia de Dios. Ese lugar no representaba mucho, aunque sí habían unas cosas que tenían un significado muy, pero muy importante. En el atrio, la persona que ingresaba, pues lo primero que se daba cuenta era que estaba cercado y estaba protegido, porque usted observa que había una carpa, unos capiteles, unas cuerdas, y eso cercaba ya para indicar una separación. El pueblo estaba en la parte externa, pero ya esa parte del atrio, desde el momento que una persona ingresaba ahí, se daba cuenta que ya entraba en un lugar apartado, que ya debía comprometerse. Gloria al nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 5 verso 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para oír que para ofrecer. ¿Qué? Porque no saben que hacen mal. Y primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo te conduces en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y ¿qué más? Y baluarte de ¿qué? De la verdad. Ese atrio
hermanos, tenía dos cosas que eran muy importantes. Pongamos la diapositiva. Por un lado estaba el altar del sacrificio y por otro lado estaba el lavacro o la fuente de bronce. Miremoslo acá. Escuche esto para poder comprender lo que quiero mencionar. El altar del sacrificio era el lugar donde se ofrecían las ofrendas. Esas ofrendas tenían un propósito. Eran 5 ofrendas. La ofrenda encendida, Levítico capítulo 1. La ofrenda de flor de harina, Levítico capítulo 2. La ofrenda por el pecado, que eran los sacrificios que hacían con becerros, Levítico capítulo 5. La ofrenda de la expiación y la ofrenda de paz. 5 ofrendas. Todas hablando de reconciliación. Antes de ingresar a la presencia de Dios, había que ofrecer ofrendas. Después de que se ofrendaba, el sacerdote debía de lavarse. Esa fuente que usted ve ahí se conoce como el lavacro. Era hecha de bronce bruñido. Reflejaba el bronce un espejo. El sacerdote sacrificaba y ahí se debía de lavar. Él no podía entrar sucio al lugar santo. Ahí se lavaba y por eso el bronce, como era bruñido, se convertía en un espejo y él podía observar si había alguna mancha, alguna suciedad en su cuerpo antes de continuar. Gloria al nombre de Jesús. De tal manera que ese hombre, cuando ofrecía ofrendas, era consciente de lo que estaba haciendo, porque él sabía que lo que estaba ofreciendo era para Dios y que debía de hacerlo lo mejor y de una forma perfecta. Gloria al nombre de Jesús. Pero escuche esto. En ese atrio donde se ofrecían esos sacrificios, a partir que él comenzaba con lo que era la ceremonia, ya no había reversa, ya no había, hermano, forma de volver atrás. Él debía de iniciar, porque la meta de él era entrar en la presencia de Dios. Y ya ahí adquiría un compromiso. Ya él se daba cuenta que estaba haciendo algo que implicaba reconciliación delante de Dios. De tal manera que esta persona, aleluya, cuando iniciaba en el atrio toda esta ceremonia, se daba cuenta que ya había sido apartado, separado para Dios. Eso era en el tabernáculo ¿de qué? De Moisés. Pero vamos a hablar del tabernáculo de David. Porque lo que nos interesa en esta hora no es tanto todo esto lo religioso, porque todo esto era muy religioso, muy ceremonial, muy de una persona como general para los demás. Por eso Dios está diciendo: voy a levantar y voy a reedificar el tabernáculo, no de Moisés, no esto. Aquí lo que Dios decía era el tabernáculo de David. ¿Cuál era realmente el tabernáculo de David? Abramos un momento Hebreos capítulo 9. Leamos un momento allí. Hebreos capítulo 9. Verso 2 está diciendo: porque el tabernáculo estaba dispuesto ¿cómo? Así, en la primera parte llamada lugar santo, esa primera parte, póngame la otra diapositiva.
ahí hay tres cosas. Y Hebreo lo menciona. En la primera parte estaba dispuesta así. Primero, el candelabro. Usted lo puede ver. 7 lámparas, 7 puntas. Ahí está. Estaba la mesa y los panes de la propiciación, que es esa mesa que está aquí, y los panes. Y en toda la puerta estaba el altar del incienso. En toda la puerta. Tras el segundo velo tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿cómo? El cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de ¿qué? Que ahí usted lo alcanzan un poco a observar. El cual tenía el incensario, el arca del pacto, aleluya, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? El tabernáculo lo que representaba era la presencia de Dios. Era el lugar de la comunión y el encuentro. Pero antes de iniciar el ingreso, pues se ofrecía, se lavaba, luego se pasaba al lugar santo. El sacerdote tenía el pan y la mesa, encendía las lámparas, debía de haber luz, luego encendía el incensario porque debía de haber una aroma, un incienso especial que llenara el lugar con ese aroma de la oblación, y ya luego ingresaba al lugar santísimo donde ya ahí se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Eso era el tabernáculo de Moisés. Pero sabe que esto era como muy superficial, en el sentido de que una persona hacía todo eso. Los levitas ayudaban en el atrio, algunos sacerdotes en el lugar santo, y el sumo sacerdote ingresaba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero nadie se responsabilizaba. ¿Quién se responsabilizaba de todo eso? El sumo sacerdote. Así que si al sumo sacerdote le iba mal, pues le iba mal ¿a quién? Al pueblo y a él mismo. Pero nadie se responsabilizaba. Cada uno, él verá. Ellos están allá expectantes a ver qué va a pasar, a ver cómo es la ceremonia. El pueblo está, claro, hay una expectativa, porque si el sumo sacerdote no hace bien las cosas, imagínese, hermano, la responsabilidad de un hombre recae sobre todo el pueblo. Pero nadie que se responsabiliza. Por eso el pueblo pecaba, por eso hacía una cantidad de cosas, esperando un año que el sumo sacerdote hiciera esto. Una vez al año. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote en el sacrificio? Pues claro, tomaba el becerro, le imponía las manos y le transmitía el pecado de todos. Pero muy fácil así, hermano. Yo peco y el que va a morir es el otro. ¿Sí o no? Eso era lo que pasaba allá. O sea, nadie se responsabilizaba. Yo cometí una falta, espero un año a que el sacerdote haga la ofrenda de la expiación y listo, pues borrón y cuenta nueva. Y esperar otro año. Entonces el pueblo acumulaba pecados, porque expiar significa ¿qué? Cubrir. Pero nadie se responsabilizaba. No había un compromiso ¿qué? Personal. Esto es muy fácil. Que una persona responda por todos, muy fácil. Y aún el cordero inocente, el cordero Azazel, que era el de la reconciliación, el sacerdote hacía la imputación, Levítico capítulo 16, le ponía las manos y le transmitía el pecado de todo el pueblo. Eso es muy fácil. Y ese cordero, hermanos, desamparado.
y el otro lo mataban y la sangre sobre todos y se acabó el problema. Eso así muy fácil, ¿qué dice usted? Y por eso llegó un momento donde Dios dijo, no, ya eso no más así. Ya vamos a responsabilizar a cada uno. El alma que pecare, Ezequiel capítulo 18. No, vamos a responsabilizar a cada uno individual. El bien que hiciere será sobre él, y el mal que hiciere ya no lo va a pagar ya lo va a hacer usted. Por eso Pablo lo está llamando en Romanos capítulo 12, lo está llamando ya el culto racional. El culto que no nos conformamos, el culto individual, el culto personal, en el cual, hermano, lo que yo siembro, eso es lo que voy a ¿qué? Si yo no hago nada por mi vida espiritual, ¿usted qué cree que cómo le va a ir? Si yo no me preocupo por mi salvación, ¿me salvo o no me salvo? Ya me responsabiliza Dios. Allá la salvación era nacional, es que esto era lo que hacían. Por eso Israel tenía una salvación nacional, una salvación colectiva. Aquí en la gracia, yo no me salvo por lo que usted hace, yo me salvo por lo que yo. Ya aquí es diferente. Por eso el tabernáculo de Moisés era diferente, las ofrendas, los sacrificios, todo eso era muy diferente. Ya aquí Dios me dice a mí, preséntate en sacrificio vivo, santo y agradable, que es tu culto. Ya ese no, ya es este. Ya no es la ofrenda por el becerro, por el pecado, sobre el becerro, el cual va a morir por usted. No, ya es usted. La ofrenda soy yo. Amén. Ya Dios me perdona es a mí. Por mi confesión, por mis actos, por mis hechos. Ya aquí la bendición no es colectiva. Aquí la bendición ya es ¿qué? Allá alguien hacía la maldad y la maldad era sobre la primera, la segunda y hasta la tercera y cuarta generación. O sea, eso le iba mal a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos allá, tercera y cuarta generación por allá. Ya aquí no. Ya si usted quiere que aquí le vaya bien, ¿a cuántos quieren que este año les vaya bien? Si usted no hace nada, no le va a ir bien. No es que yo vengo al culto, sí, es que allá solamente había que pararse allá. Allá la gente se quedaba así expectante. ¿Sabe qué le decían a Moisés? Le hace Hebreos 12. Moisés, hable usted con Dios. Lo que Dios le diga, nosotros lo hacemos, pero hable usted con Dios, porque el pueblo viendo todo eso estaba como vea, espantado. No podían soportar lo que se ordenaba. Así que todos allá esperaban. Cuéntenos, el sumo sacerdote ya salió. No, todavía está dentro. Uy, todos vean, esperemos, porque ellos sabían que la bendición estaba si el sumo sacerdote salía vivo. Lo tenían que amarrar y unas campanillas. Entonces, como él se movía, sonaban las campanillas. Entonces decían, no, se escucha, está vivo, y todos allá esperando. Muy fácil así, hermanos. Aquí el que entro soy yo. Aquí el que se presenta delante del Señor soy yo. Si usted no se presenta, ¿usted cree que Dios lo va a bendecir? Esa es la razón por la cual hacemos el culto. Y comenzamos a cantar a Dios. Y usted observa que alguien está en bendición aquí y otro está en bendición aquí. Y alguien por aquí no está recibiendo nada. ¿Por qué no estará recibiendo nada? Porque si yo no me dispongo, hermano, yo me quedo así. Dios, este que está cantando, venga pues. Y este que está adorando, venga pues. Y el que está por allá, porque ya es el sacrificio ¿qué? Individual. Allá no. Allá Moisés, Aarón, hágale mijo, y aquí esperamos a ver. Y cuando Aarón salía, todo el pueblo hacía fiesta. ¿Pero fiesta para qué? Para pecar otro año. Porque sabía que al año siguiente Aarón hacía otra vez lo mismo. Y venga pues, pecado de adulterio, pecado de mentira,
becerro, pecado de fornicación al becerro, pecado de blasfemia al becerro, y todos esos pecados los transmitían. Y el pobre becerro, ¿y yo qué he hecho pues? ¿Sí o no? ¿Y yo por qué tengo que morir por este? ¿Y yo por qué? Porque así era el asunto. Y pobrecito el becerro, hermanos. Ese becerro, como esos cerdos del 24. ¿Qué dirán ellos? Pero yo por qué tengo que morir para alimentar a este hombre. No. Era algo así, hermano. Moría el inocente. Eso fue lo que Cristo hizo. Llevó sobre su cuerpo nuestros pecados para que usted y yo hoy tengamos que salvación y vida eterna. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Regáleme unos minutos porque quiero avanzar en esto. Así que el tabernáculo está compuesto como atrio, lo externo, lugar santo y ¿qué más? Pero en el tabernáculo de David las cosas se cambian. Primera de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Vamos a mirar eso rápido. El lugar, el atrio, la parte ¿qué? Externa, el atrio, el cuerpo. Lo externo. ¿Qué puede haber en lo externo, hermanos? ¿Qué estaba en el externo? ¿Qué era lo que estaba allá en el atrio? El altar y la fuente. Hermano, este cuerpo hay que presentarlo en sacrificio vivo. Lo externo hay que presentarlo. Hay que sacrificar la carne también. Y la palabra la que me muestra a mí cómo está mi vida. La palabra la que me alumbra. La palabra la que me refleja si agrado o no agrado a Dios para seguir avanzando y entrar a su presencia. El cuerpo, hay que honrar a Dios en el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, y el que destruya el templo, Dios lo destruye también a él. No, pastor, es que Dios se fija solamente en lo interior. Sí, amén. Si es así o no, sí, pero un sí condicionado. Claro. Porque no solamente Dios se va a fijar en lo externo, también se fija en lo interno. Pero es que, hermano, por los frutos, ¿qué? Sí dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos. Pero el fruto malo, o el árbol malo, da frutos, ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, o no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar ¿qué? Buenos frutos. Así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Así que por los frutos ¿qué? Hermanos, hay que cuidar nuestro cuerpo. Por eso hay que sacrificar las obras de la carne. Y si usted lee Gálatas capítulo 5, se da cuenta cuáles son las obras de la carne. Y eso hay que llevarlo sujeto a la obediencia ¿de quién? A la obediencia de Cristo. Para David el atrio era estar rodeado y cercado de la misericordia de Dios, porque el atrio era el cerco. El que entraba al atrio ya se daba cuenta que estaba ya cercado, que estaba en un lugar diferente. Hermano, cuando yo estoy en Cristo, tengo que comprender que estoy ya en un lugar diferente. Yo ya no puedo vivir como vivía antes, que ya estoy en Cristo, ya estoy cercado, amén, de la bendición de Dios. Yo me voy a dar cuenta que es en ese lugar donde yo tengo que ofrecer mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero a veces queremos estar en Cristo y seguir igual. Y no se puede servir a dos señores. Por eso hay que restaurar nuestra visión en Dios. Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán ¿qué?
Cuando yo estoy en Cristo, estoy cercado del bien y la misericordia. Aleluya. Cuando yo estoy en Cristo, me doy cuenta que la palabra es la que me está iluminando, me está reflejando cómo está mi vida. Por eso yo no puedo cerrar mi oído a la palabra de Dios. ¿Sabe que David en el Salmo 92 está diciendo: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios? ¿Qué? Florecerá. Oiga, los atrios de nuestro Dios. ¿Cuál es el atrio que David está viendo? El atrio que David está viendo era la comunión con Dios, porque la comunión me permite a mí tener intimidad con Dios. Si usted no tiene comunión, ¿usted cree que usted entra en la presencia de Dios? El atrio es la comunión. Por eso hay creyentes que, si yo no procuro tener una buena comunión con Dios, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a ser lleno de los dones si yo no tengo una comunión? Por eso David está diciendo, amén: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios. ¿Cómo inició yo entrando en la presencia de Dios? ¿Qué se hacía para entrar al lugar santísimo? Primero el sacrificio, el lavacro, y ahí sí continuaba. Si yo en el atrio, que es en el lugar donde Dios me ha puesto, amén, donde estoy rodeado de la misericordia, no entro con alabanza, con acción de gracia, con reconocimiento, ¿cómo voy a avanzar? Por eso dice: reconozca primero que Jehová es Dios. Y si Él es Dios, usted lo necesita. Y cuando yo reconozco que tengo hambre y sed de justicia, voy a ser saciado. Por eso David dice: entra por sus atrios. Porque él está viendo lo que pasaba allá. Pero este tabernáculo, tenga presente, no es el tabernáculo de Moisés. Es que David hizo su propio templo para Dios. No es que él sintió en su corazón: voy a hacer un templo para Dios. Dios no se lo permitió construir a él porque derramó mucha sangre, pero lo construyó Salomón. Pero David era uno de los que le decía al pueblo: yo me alegré con los que me decían, ¿vamos a dónde? Pero cuando él entraba por los atrios, él entraba ya con un reconocimiento, con alabanza. Propóngase, hermano, este año a reverenciar a Dios más en los cultos, a adorar a Dios. Aleluya. ¿Sabe que un hombre llamado Coré, en el Salmo 84, el autor del Salmo 84 fueron los hijos de Coré? Y ellos están diciendo: cuán amables son, ¿qué? Oh Jehová, ¿qué? Y hay alguien que se le ocurrió decir: porque mejor es un día en tus atrios. Porque es que cuando yo entro al lugar cercado, yo me doy cuenta de que yo puedo presentarme delante de Dios. Que yo puedo reconocer a Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Salmo 65. Porque el que habita en los atrios tiene la oportunidad de entrar para ser saciado del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás. Sí, que hay una diferencia entre el atrio de Moisés y el atrio de David, que David sí sentía que realmente no eran los demás que hicieran las cosas, sino que él sentía en su corazón, amén, adorar a Dios. Vea, el tabernáculo de Moisés, en el atrio, ese atrio era mantenido por 4 columnas sobre las cuales se sostenía toda la tienda. Y esas columnas David las llama en el Salmo 11 los fundamentos, que me habla de firmeza, de estabilidad. Aleluya. Por eso David dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Qué? Usted debe tener fundamentos. Yo debo saber por qué vengo a adorar a Dios, por qué le está sirviendo a Dios, por qué usted quiere ser salvo, hermanos. Gloria al nombre de Jesús.
Qué bueno nosotros poder comprender que hoy Dios necesita que la visión del creyente en el hoy sea más clara y no sea tan externa. Si usted observa, David pecó y David no quiso ofrecer sacrificios, que él mismo lo dice en el Salmo 51. ¿Por qué no quiere sacrificios que yo? Él pudo haber convocado a Ahimelech, que era el sacerdote, y hacer pues todo el proceso y expiar el pecado, pero él dice no, lo que Dios está pidiendo, los sacrificios que Dios desea es que el corazón contrito y humillado, ¿qué? Dios, si uno se humilla, Dios no lo desprecia a uno y Dios lo restaura a uno. En el tabernáculo de David, el lugar santo, amén, ya era un lugar donde uno, hermanos, la palabra la entroniza. ¿Quién era el que comía el pan allá? ¿Quién comía el pan en el tabernáculo de Moisés? Eso no lo daban para todos. El sacerdote se comía el pan allá. Pero en el de David, David está diciendo, lámpara es que, porque ese pan es tipo de Cristo, la palabra hecha carne, la que nos da vida, la que nos ilumina, la que nos guía. Que cuando yo vengo al culto, hermano, pueda escuchar la palabra, pueda atender la palabra, pueda entronizar la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Que yo pueda deleitarme en la palabra, pero también, aparte de ser oidor, sea que hacedor de la palabra. Porque a veces oímos mucho, pero hacemos poco. Y para que podamos tener bendición hay que ser oidor y hacedor. Si usted solamente es oidor y oidor olvidadizo, es semejante a ¿qué? Que son arrastrados y llevados por el viento, por la marea. Pero cuando yo soy oidor y hacedor, soy el hombre comparado a aquel que edificó su casa sobre la roca, que vinieron los vientos y golpearon, pero la casa se va a mantener como. Eso es lo que necesita Dios, hombres firmes. Que seamos hombres firmes. Que no nos dejemos mover, hermano, ni por doctrina, ni por comentario, ni por lo que vemos, ni por mal testimonio. No, que nuestra mirada no esté puesta aquí en los hombres, sino puesto los ojos en Jesús. Eso necesita Dios, hombres firmes. Pero también está el candelabro. Gloria al nombre de Jesús. Tipo de Cristo, que es la luz que ilumina. El sacerdote entraba y prendía eso, hermanos, para iluminar. Que sea Dios quien ilumine nuestro camino. Por eso David hace mención, aleluya, y él tiene que decir: Jehová es mi luz y él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y Jehová la fortaleza, firmeza de mi alma. ¿De quién es qué? ¿Qué le da a usted temor, hermanos? Muchos iniciaron este año con temor, algunos con empleos, otros sin empleo, otros pensando que no va a tener trabajo, incertidumbre. No, hermano, aquí dependemos es de. Cuando me rodearon mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron, porque aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, ¿en quién vamos a confiar? Yo estaré ¿qué? Confiado. Pero luego el incensario, la adoración, mi devoción con Dios. Propóngase este año a mejorar su devoción con Dios, a consagrar su vida a Dios.
a tener en cuenta a Dios en sus planes, sus proyectos, para que lo que emprenda le vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien este año? Honre a Dios. Póngalo a Él ahí, hermano, de primero. Cuando yo honro a Dios, hermano, Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le tienen en cuenta. Dios honra a los que le temen. Dios honra a los que le obedecen. Dios honra a los hombres de fe, a los que le creen, porque sin fe es imposible, ¿qué? Imposible. Pero con fe es posible. Por eso, espíritu, alma. El alma, los deseos, las emociones, los recuerdos, los sentimientos. Hermano, ponga su alma delante de Dios. Sus emociones, sus placeres, sus deseos. Ahí está todo eso, el alma. Ya el alma ya es un poco más íntimo, lugar santo. Pero el alma, hermanos, escuche esto. Si el alma no es guiada por el pan, que es la palabra, ¿dónde estaba el pan y la mesa? En el lugar santo. Si su alma no es guiada por la palabra, usted se desvía. Su alma se le corrompe. Porque en el alma está todo, hermano, las emociones, los deseos, los sentimientos, las pasiones y todo eso, hermano, que batalla contra el espíritu. ¿Qué es lo que dice la palabra en Gálatas? Que el espíritu y el alma, ¿qué? Que la carne y el alma batallan para dominar, ¿qué? El espíritu. Que si usted no lleva cautiva su alma, sus pasiones, sus emociones, su voluntad, amén, se va a desviar. Por eso necesita la palabra, pero también necesita encender la luz. A algunos se le está apagando la luz, hermanos. No deje que se apague la luz. Manténgala con el aceite. Esas lámparas, la forma de mantenerse encendidas era el aceite. Así que el aceite es tipo de la unción. Mi vida se mantiene encendida es por la unción del Espíritu Santo de Dios. No la deje apagar. Gloria al nombre de Jesús. Por eso David lo que le está diciendo a Dios es: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, conozca mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, mis debilidades. Y si hay un camino o algo de todo eso que conforma mi alma y se quiere desviar, guíeme por el camino eterno. Y en el Salmo 103 él está diciendo: alma, vea, bendiga a Jehová, honre a Jehová, sírvale a Jehová y no se olvide, alma mía, ninguno. Acuérdese, alma, que Él es el que lo rescató del hoyo. Acuérdese, alma, que Él fue el que lo corrigió. Acuérdese, alma, que Él fue el que me enderezó. Acuérdese, alma, alma, que Él es el que me ha coronado de favores, de misericordia, de gozo, de paz. Así que, alma, bendiga mi alma Jehová y bendiga todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, bendiga a Dios. Porque ya no es lo externo. Estamos hablando del tabernáculo de David, el de Moisés. Allá honrele usted, pero el de David, alma mía, soy yo. Es que David está tomando como de una forma alegórica todo lo que era de allá, pero Él lo está entronizando en Él. Y eso es lo que necesitamos, hermano. El altar soy yo, la ofrenda soy yo, el incienso soy yo, la adoración soy yo, amén. Y cuando yo comienzo a hacer todo eso, entonces Él me guardará en lo reservado, o sea, me permite entrar a la otra parte, lugar santísimo. Y el deseo de David no era quedarse ahí. Y él era rey, no era sacerdote. El que entraba allá, ¿quién era? ¿Y cómo entraba David si era el rey? Pero como David comenzó a entronizar las cosas y comenzó a darle un giro diferente. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios, porque pudo intimar con Dios. ¿Cuál era el deseo de David? Una cosa demandada a Jehová, ¿y esta qué? Que esté yo.
Yo no sé si usted quiere estar, si usted no me interesa, que esté yo. Y no era que David era egoísta, sino que él sabía que él necesitaba depender era de Dios. Por eso David en uno de sus salmos, creo que es el más conocido y el abanderado de él: Jehová, puede ser el pastor de usted, pero Jehová es mí. Primera persona. Si ve que está diciendo en primera persona, él no está diciendo Jehová es nuestro pastor. Sí, ya sabe que Jehová es nuestro pastor, pero es que él lo quiere entronizar para él. Jehová es mí. El artículo primera persona es mi pastor. Y si él es mi pastor, Jehová nada me va a faltar. Si tú eres mi pastor, en lugares de delicados pastos, mi pastor me va a llevar. Y mi pastor, cuando estoy desalentado, él va a coger la vara y venga pues David, venga lo corrijo, venga David que así no es, porque él tiene una varita para corregirme, me disciplina porque me ama, adereza mesa delante de mí. O sea, cuando estoy con hambre, coloco una mesa y David, venga pues coma manjares. Prepara la mesa delante de mí y mis angustiadores me ven y tendrán que decir: oiga, pero ¿de qué está hecho David? Es que el bien y la misericordia. ¿Y por qué le va tan bien? Es que el bien y la misericordia me siguen. Y cuando estoy en peligro, mi pastor, ¿sabe qué hace mi pastor? ¿Usted cree que David no tenía enemigos, hermanos? Vea, tenga presente Efesios 6, nuestra lucha no es con ¿qué? Aunque usted no vea lo que se mueve alrededor suyo, hermano, hay huestes espirituales, gobernadores en las regiones celestes, principados, potestades, hermanos. El mundo espiritual de tinieblas es real, así como Dios es real, los demonios, el mismo diablo también. Tenga presente que usted ignora cosas y usted no sabe el vecino que estará haciendo en contra suya, y este que está maquinando, y este que está pensando. Pero aunque estés en el valle, eso es lo que dijo David: me han cercado perros, me han rodeado toros de Basán, o sea, enemigos, filisteos, amorreos, perros y toros, o sea, hablando de sus enemigos, me han cercado, dispuestos a comer ¿qué? Mi carne. Y por eso David decía: me siento caminando en un valle de sombra y de la muerte, pero aunque esté en el valle de la sombra y de la muerte, Jehová, tú estarás. Tú estarás conmigo. Por eso que un ejército se levante, yo no me preocupo ni tampoco me trasnocho, porque ¿sabe qué? Yo dormía y Jehová velaba, porque el ángel de Jehová acampa. ¡Aleluya! Si ve cómo David toma cada parte del tabernáculo. ¿Sabe, hermano? Que el único rey que comió panes de la mesa fue David. 1 Samuel capítulo 21. Y el mismo sacerdote le dijo: no es lícito dar este pan de la mesa, que es de los sacerdotes, dátelo a ti. Pero David dijo: mijo, pero es que yo soy David. Pregúntele a Dios qué dice. Ahimelech, pregúntale a Dios. Y Ahimelech se fue por allá y seguramente Dios le dijo: ¿y quién es el que quiere pan? David. Ah, mi siervo conforme a mi corazón, sáquele y dele pan de la propiciación a él merece, porque él es el hombre conforme a mi corazón. Y David comió pan sagrado que solamente era del sacerdote, y David comiendo manjar del cielo. Eso hace Dios, aleluya. Dios al que le agrada y al que le ama, hermano, le da mucho. Le da, hermano, bendiciones. Y comió del pan, hermanos. Oh, gloria a Dios. Restaura el tabernáculo de David. Algunos restauran el tabernáculo de Moisés, lo rutinario.
Vienen al culto como para ir al culto y van a cantar ahí sí que se les da ánimo, no les da ánimo. Y hermanos, qué bueno que este año restauraré el tabernáculo caído de David. Yo necesito hombres que se comprometan, que me amen, que me adoren, amén. Hombres que marquen la diferencia. Y después de que David entró al lugar santo, David quería más, porque el lugar santo que sigue. Ay, hermano. Y David no se conformó. Yo quiero entrar allá. Y alguno dirá, pero ¿qué es lo que hay allá en el lugar santísimo? ¿Cómo dice Hebreos que en el lugar santísimo? ¿Cómo dice? Tras la tercera parte, ¿qué dice? Mire esto para que se dé cuenta. ¿Qué es lo que hay en el lugar santísimo? Tras el segundo velo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario del oro y el arca del pacto cubierta ¿de qué? De oro. El incensario. O sea, ahí es donde se adora, hermano, en espíritu. Donde usted entra no con una ofrenda extraña, sino con fruto de labios que adoran. Donde usted puede no derramar sangre ajena, sino sus propias lágrimas. Donde usted puede entrar y contemplar la gloria y la hermosura de Dios. Donde Pablo dice, yo no sé si en el espíritu o en la carne, conozco un hombre que estaba en la presencia de Dios y de un momento a otro tercer cielo, y allá vio y allá escuchó cosas que no le han sido reveladas a los hombres, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son aquellas que Dios le tiene reservado a los que le aman. Pero eso no está afuera, eso se ve en la presencia de Dios. Y ahí está el arca. ¿Y qué contenía el arca? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, para que no me olvide. Y Dios le permite al hombre las tablas, para que no la tengas en piedra, sino que la esculpiré, la voy a grabar. Aleluya, en la tabla de tu corazón, para que esté cerca, para que te acuerdes que lámparas a mis pies tu palabra y que la lumbrera mi camino, para que joven se acuerde con que limpiará el joven su camino, con guardar la palabra pero en su corazón. Aleluya. ¿Y por qué la vara de Aarón reverdeció? Hermano, es que el que está en la presencia de Dios, que mantiene vida, mantiene vida. Ya no es una vida pacífica. Por eso David, cuando pecó, lo que él más deseaba era: Señor, por favor, permíteme nuevamente sentir el gozo de la salvación y que tu espíritu me sustente, por favor. No me eches de delante de ti y no quites de mí. Porque David no se olvidó lo que le pasó a Sansón. A Sansón el Espíritu de Dios lo dejó y ya David sabía qué le había pasado. No es que primero fue Sansón que David. ¿Y qué le pasó a Sansón, mi hermano? Lo dejó la gloria de Dios. Terminó mal. A Saúl lo dejó la gloria de Dios. Y muchas veces David lo tenían que llamar David. Se endemonió Saúl. ¿Cómo así? El rey endemoniado. Sí. David, el único que puede hacer calmar al rey endemoniado es usted. ¿Y cómo sería la unción de ese hombre, hermanos? Que desde que llegaba y tomaba esa arpa, esos demonios, hermanos, salían, huían, porque cuando uno está ungido y revestido del poder de Dios, la luz prevalece contra las tinieblas. Amén. El que es luz, hermano, lleva luz. Lugar santísimo. Y ese es el que decía David: bienaventurado el que tú atrajeres a ti
serás saciado de los bienes de tu casa, con tremendas cosas le responderás, oh Dios de nuestra justicia. Y eso es lo que quiere Dios, hermano. Restaure su vida espiritual. En aquellos días restauraré el tabernáculo ¿de quién? De David. Ese de Moisés no funciona ya con Dios. El que venga al culto simplemente como un espectador a ver qué va a pasar es religioso. El religioso es el que vino hoy domingo porque hoy había que venir al servicio. ¿De qué es domingo? Y como ya no hay chicharrón, entonces hay que venir al culto. Sí, ese es el religioso que viene aquí nomás a ver qué va a pasar el domingo, escuela dominical. No, el que es espiritual, ay hermano, viene al culto, es a presentarse en sacrificio vivo, a hacer su culto, a adorar a Dios. Que no vinieron sino 5 al culto, no importa, los 5 lo hacemos. Que no estoy sino yo con Silas. Bueno, Silas y Pablo, hagamos el culto Silas, dijo Pablo. Mijo, estamos usted y yo, no importa. Arranquemos con el coro, aleluya. Cristo rompe las cadenas. Silas, cantemos, Cristo rompe las cadenas, hermano. Y que se rompieron las cadenas. Hasta las cadenas de los demás presos se rompieron. Porque eso es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Aleluya. Restaura el tabernáculo de David. Y si está caído, restáurelo hoy. Y se va a dar cuenta, mi hermano, que va a entrar usted en un nivel superior. Hermano, y estar en ese círculo de Dios, donde escucharemos cosas grandes y ¿qué? Y ocultas, que tú, ¿no es de bonito eso, hermano? Que usted vaya a salir de la casa y que Dios le diga, mijo, no coja el 255 sino el 256 porque ese se va a accidentar. ¿Cómo? Y se accidenta. Dios le está hablando. Mijo, no es a la derecha sino a la izquierda. A la izquierda. Y Felipe, párese ahí, que ahí viene un eunuco, y se paró ahí. Y después de que terminó el trabajo, Felipe lo necesito en otra parte, dice la palabra y se lo llevó. Qué ambiente tan espiritual, hermanos. Qué ambiente tan bonito, aleluya. Y Dios revela, y Dios muestra, y Dios abre la puerta, y Dios hace cosas aquí, y el milagro aquí, la señal aquí, y uno está siendo llevado. Ese es todo aquel que es nacido por el Espíritu, que oye su sonido como el viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero todo aquel que es nacido es así, que Dios lo lleva acá, lo pone aquí, le muestra acá, lo bendice acá, donde lo pongan, hermano. Aún en la tierra seca daré, aleluya, agua. En la tierra árida daré bendición. Ve, hermano, donde usted vaya, si usted va con la bendición de Dios, usted cae parado. Donde lo pongan, hermano, como el gato lo tira y siempre cae, vea, parado, hermano, porque el que es hijo de Dios, donde Dios lo lleve a uno, vea, va parado uno, mi hermano. No importa la crisis que sea, el que tiene la bendición, le pasa lo de Isaac. Abre un hueco, le sale agua, abre otro, le sale agua, y le quitan ese, no importa, me voy con la bendición, abro otro. Ese es el hijo de Dios. Que el que hace es Dios, el que se mueve es Dios, pero usted restaura la vida. Vuélvase espiritual. Vuélvase espiritual para que usted sienta cómo Dios lo va a bendecir, hermano, cómo Dios lo va a contemplar. Usted quiere ser mimado de Dios, vuélvase espiritual. Y se vuelve mimadito de Dios. Ah, qué lindo ser mimadito. Y qué culpa, mi hermano, si Dios me bendice, yo me voy a bendecir. Y que los demás le va a dar envidia, asunto de ellos. ¿Para qué no buscan a Dios? Que lo busquen para que no sientan envidia, sino la bendición de Dios. Es mejor la bendición de Dios. Amén. Sienta la bendición de Dios. Vuélvase este año espiritual, hermano. Se le acaban los problemas. Usted no se va a trasnochar que porque tiene o no tiene, que porque le falta, que no le falta. No, hermano, Dios se encarga. Pastor, ¿y cómo? Pues pregúntele a Dios. El que tiene el poder es Él, no yo.
Así que el que va a proveer es Dios. Que le va a proveer es Dios. Vea, podemos testificar de cosas, hermanos. Yo le pido a testificar de muchas cosas. Que he visto la mano poderosa. Que no he tenido y Dios resultó con lo que necesitaba. Y que no había y de un momento a otro llegó lo que no tenía. Amén. Y que necesita la respuesta y con el que menos creítan llegó la respuesta. Ese es Dios. Porque si le toca a los cuervos, amén, ponerlo a favor suyo, que los pone a favor suyo, los pone. Ese es Dios. Ese es Dios. Por eso David decía, aquí el que necesitamos a Dios. Y con esto concluyo. Cuando David se dio cuenta del secreto, de la bendición, de estar en la intimidad, ¿sabe qué hizo David? Vamos a traer el arca. ¿Dónde está el arca? En la casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Y qué le ha pasado a Obed-Edom? Pregúntele a la palabra. Desde el día que llegó el arca a la casa de Obed-Edom, Dios lo bendijo por causa de ¿qué? Ese hombre, hermano, prosperado, bendecido y una cantidad de cosas. Y todos decían, ¿pero qué le pasó a Obed-Edom? ¿Qué le pasó? Que tiene la gloria de Dios en su casa. Eso es lo que tiene, la bendición de Dios. Así que David dijo, oiga, y si Dios ha bendecido a Obed-Edom, vamos a traer el arca a Israel. Traigámosle a Israel para que no se goce solo Obed-Edom, sino todos. Aleluya. Eso es ser uno espiritual, querer que la gloria de Dios venga a mi vida, para que Dios bendiga mi casa, para que Dios bendiga mi casa. Usted quiere que Dios bendiga la casa suya, traiga la gloria de Dios. Traiga la gloria de Dios. Y desde el día que la gloria de Dios llegue a su casa, hermano, se le acaban los problemas, se acaban las enfermedades, hermano, le acaba todo. Dios se encarga. Pastor, o sea que no me volverá a enfermar. No, seguramente te enfermas, pero Dios te sana. Pastor, no va a tener problemas. No va a tener problemas, pero ahí va a estar Dios ayudándote. Ahí va a estar Dios bendiciéndote. Ahí va a estar Dios guardándote. Y cuando llegó el arca, todo Israel le hizo calle de honor. El mismo David se vistió con el vestido real y cuando vio que el arca estaba entrando comenzó a danzar, comenzó a adorar, comenzó a decir: Jehová, tú eres grande, para siempre es tu misericordia. Eso es lo que necesitamos.